Bueno, primero les pedimos una disculpa a las personas que estaban viendo la transmisión. Tuvimos un problema técnico, son estas cosas que pasan en la nueva normalidad, pero ya regresamos con la charla de Pablo Martínez Arte y que nos estaba contando un poco de la experiencia de Iberodocs Lab. Adelante, Pablo. Simplemente para no retomar desde el aire y también no perder algunas ideas de inicio, me voy a permitir hacer una síntesis de lo que estaba intentando plantear como el punto de inicio de Iberodocs Lab. Entonces viene de una inquietud personal de acercarme a la experimentación con medios y no encontrar muchos espacios de formación, por un lado, y tampoco espacios de producción. Dentro, digamos, de la producción audiovisual en México, sí se había experimentado, por supuesto, en esta dirección, sobre todo en campos del arte contemporáneo y del videoarte, pero no se había hecho un cruce entre comunidades y mucho menos registrado como una posibilidad también de formación al interior de las universidades. Y en lo personal, mi práctica artística ha estado siempre muy vinculada a los entornos de enseñanza, como un modo de extender las preguntas, incluso de retroalimentar en ambas direcciones. Y cuando regreso a la Universidad Iberoamericana, por ahí del 2015, como profesor de tiempo completo, una de las improntas o de lo que se me invita a hacer como académico es tratar de establecer un espacio que vincule a la comunidad estudiantil con la comunidad académica en la producción de contenidos principalmente documentales de corte crítico, alineados también con toda una visión de temas sociales y de transformación social de la Universidad Iberoamericana. Y ahí un poco meter también la experimentación en medios que no había estado en el currículum hasta entonces, más allá de un par de materias como de arte digital o de interactividad, y que no acababa de cruzar puentes entre los distintos campos de la comunicación, específicamente ya en la producción audiovisual y de cine. Entonces empezamos a idear un espacio que permitiera condensar experiencias que hasta ese momento se habían realizado en la producción de manera más independiente, donde he de decir, por ejemplo, desde las primeras incursiones en narrativa documental transmedia que hicimos por ahí de 2013, 2011, como Ciudad Merced o Santos Diableros, habíamos desarrollado componentes pedagógicos, tanto para fortalecer los vínculos con la comunidad, en el caso de La Merced, por ejemplo, pero en el caso de Santos Diableros, que fue un web documental hecho y diseñado a partir de la premisa de que no había mucha producción interactiva en México en ese entonces y que pudiéramos generar una herramienta que posterior al lanzamiento del documental sirviera como base de unos talleres, específicamente liberar el código web de este documental con instrucciones para que de un modo muy sencillo se pudiera replicar un documental interactivo sin el uso incluso de una computadora. A partir de un dispositivo móvil uno podía, mediante fotos, texto y audio, editar un código y crear un documental interactivo, también para ir cuestionando ciertas limitantes que a veces se asumen de inicio al momento de pensar la narrativa transmedia, la narrativa interactiva, también, digamos, la innovación y la experimentación con arte en medios, y desechar la idea que la tecnología siempre es restrictiva, ¿no? Y que podemos nosotros plantear diseños metodológicos, diseños también tecnológicos, de creación tecnológica, de apropiación tecnológica, a partir de la economía de recursos, ¿no? Y esto tiene que ver incluso con una postura ética que ha permeado el trabajo tanto individual como dentro de Iberodocs sobre cuestionar nuestro sitio de enunciación, cuál es el contexto desde el que estamos hablando, qué recursos tenemos, qué historias podemos tener, ¿no? Si nuestros referentes siempre son, no sé, el National Film Board of Canada o lo que se hace en Helsinki, en Alto, pues vamos a estar con un desfase de recursos. En cambio, al momento de replantear desde la lógica de hacer más con menos, con lo que se tiene inmediatamente, empezamos a encontrar otros caminos para resolver problemas creativos, ¿no? Entonces, este es como el germen del Laboratorio Iberoamericano de Documental, que empieza a ver la luz con experimentos un poco desarticulados. Mientras estaba
conceptualizando los ejes de trabajo, se estaban ya haciendo producciones que vinculaban precisamente el trabajo, en este caso personal, de creación, con comunidades estudiantiles. Un par de ellas fueron cortometrajes documentales mucho más tradicionales que tenían que ver también con acontecimientos específicos en los que nos veíamos involucrados tanto en la universidad como en otras esferas. Y en 2016 es que ya se empieza a establecer como un espacio formal de trabajo que gracias al apoyo particularmente de 1 o 2 becarios al semestre que pudieran dar continuidad, se hace un vínculo muy estrecho con el grupo que yo doy de realización documental en la Universidad Iberoamericana y un espacio de experimentación en torno a tecnologías de la imagen y del sonido, particularmente de la imagen, incluso cruzando desde lo análogo hasta lo digital, para fortalecer esta plataforma, ¿no? Entonces, el Laboratorio Iberoamericano de Documental surge como un espacio de encuentro entre la iniciativa de la investigación artística, tratar de introducir la investigación artística al interior de los procesos universitarios, al interior también de las dinámicas de producción de conocimiento, reconocer en la creación y específicamente en la creación de muchos medios distintos, pues, formas de nutrir la vida universitaria desde la producción de conocimiento y en un segundo momento, tratar de ampliar las fronteras de la incidencia y del trabajo que hacemos dentro de la universidad con otros actores mediante coproducciones, mediante asociaciones de producción y pues vínculos incluso ya más reflexivos. Me parece que es un foro que refleja esa vinculación y que de alguna manera busca también fortalecer la comunidad. Aunque es un espacio al interior de la Universidad Iberoamericana, lo que quiero decir es que no necesariamente se limita a la vida de quienes están inscritos en la universidad o quienes son empleados de la universidad, sino que desde la universidad convoca una comunidad un poquito más amplia y a partir de ello empieza a generar distintas alternativas. Entonces, a partir de esta muy breve introducción sobre lo que es el Laboratorio Iberoamericano de Documental desde su origen, me voy a permitir navegar por la página web del laboratorio e ir seleccionando algunos proyectos para comentar la genealogía de esos proyectos que me parece representan o ilustran con mucha claridad los distintos ejes de trabajo del laboratorio. Entonces, empezaré. La página web es el iberodoxlab.org y bueno, ahí pueden ver prácticamente todas las producciones, de la más reciente hasta la última, por cuestiones, digamos, de recursos. Hay que decir esto, ¿no? Tengo todo el apoyo de la universidad, pero no es un laboratorio que tenga presupuesto. Yo no tengo un presupuesto asignado como parte del Departamento de Comunicación y es más bien a partir de proyectos y proyectos que se van planteando según sea el caso para convocatorias o asociaciones o coproducciones que empezamos a desarrollar el trabajo, ¿no? Entonces, uno de los primeros proyectos que quisiera yo compartir es una experiencia que hicimos en colaboración con el entonces Lab 22 del Canal 22, que se buscaba representar una memoria del primer encuentro de narrativas documentales transmedia, que además es una suerte de eco de lo que estamos viviendo hoy en día. Me parece muy bonito cómo conforme nos encontramos, nos reconocemos, nos escuchamos, también confirmamos que la comunidad dedicada no solo a la producción, sino al pensamiento de narrativas expandidas, narrativas transmedia, es cada vez pues mayor en México. Y entonces, bueno, en este punto lo que hicimos fue trabajar con el Lab 22 para hacer una memoria interactiva. Y me parece que es un ejemplo de la economía de recursos, de cómo podemos hacer a partir de un acontecimiento muy concreto. Pues el encuentro tenía lugar del 17 de noviembre al 19 de noviembre. Ahí ya hay una premisa de diseño dentro de la interfaz, como pueden ustedes observar, hay una línea de tiempo en donde vemos aquí el 17 de noviembre y el 19 de noviembre. Y después empezamos a tejer a partir de intuiciones. Y creo que eso es algo en lo que me voy a centrar unos minutos. Intuiciones de investigación. Una de las bondades de este tipo de laboratorios, que decir, está inspirado también en laboratorios que viven dentro de universidades tan diversos como puede ser el CEL, el Sensory
Ethnography Lab de la Universidad de Harvard, dedicado sobre todo al cine sensorial, cine etnográfico, y que se ha convertido pues en un hito también en el nuevo cine etnográfico, incluso en el cine documental ya en términos mucho más amplios, o otros laboratorios, otros grupos de investigación que viven dentro de universidades, que trabajan con técnicas documentales expandidas, como puede ser, por ejemplo, el grupo de Forensic Architecture, ¿no? Me parece que son espacios que han cobrado fuerza en las últimas décadas y es una inspiración directa, y las intuiciones de estar o las intuiciones de investigación que derivan de estar al interior de una universidad, de un espacio dedicado a la investigación o que tiene entre sus misiones y objetivos la investigación, brinda mucha flexibilidad para la experimentación, ¿no? Y en este caso, uno de las oportunidades también en el vínculo con la docencia a la que ya hacía referencia es el trabajo con notas y la anotación constante y las bitácoras de trabajo, que ha sido uno de los ejes de interés de lo que hemos desarrollado en el Laboratorio Iberoamericano de Documental. En cuanto la primera intuición tiene que ver con la investigación temática, muchas veces cuando nos enfrentamos a un proyecto amplio en términos tanto de la temática inicial como de los posibles soportes en los que vamos a trabajar esa temática, tenemos una sensación como de saturación o de vastedad, ¿no? Como que no sabemos a veces por dónde empezar, y una de las fórmulas que hemos ido implementando como incluso método de trabajo es la investigación temática desde la lógica crítica de Paulo Freire, por ejemplo, en términos de problematizar la realidad, encontrar los elementos de un problema o de una temática, subelementos, dividirlo y a partir de ahí ir conformando modos de trabajo. Fue una de las maneras que empezamos a organizar este proyecto, que además se tenía que producir en un mes más o menos, desde su conceptualización hasta su entrega alrededor de 2 semanas después del encuentro. Este proyecto fue hecho por 4 personas que incluyen al programador. 2 de ellos fueron estudiantes que estaban grabando y editando a partir de estas temáticas, que en este caso estratégicamente tenían que ver con los contenidos de ese encuentro, quiénes son los ponentes, cuáles son los proyectos, cuáles son las definiciones de lo transmedia, el panorama, algunos resúmenes de conferencia, y como era un evento al que podían atender por aplicación y había invitados que tenían proyectos transmedia, web o interactivos, también documentar y registrar eso, y de tal manera que tenemos ya este mapa relacional de un pequeño evento, hecho además bajo la lógica de producción televisiva, ¿no? Entre las preguntas que se planteaban al inicio, Adriana, estaba también los tiempos, los métodos, las formas, ¿no? Y una de las cosas que hemos ido documentando a lo largo de estos años de trabajo es justamente cómo podemos plantear principios de diseño que puedan guiar el trabajo en distintos proyectos, y no necesariamente definir metodologías que se puedan replicar sin adaptación, sin cuestionamiento, ¿no? Entonces, este es uno de los primeros proyectos que además invitan a romper las fronteras con la comunidad universitaria. Se hace un equipo híbrido, viene de una coproducción, en este caso con el Lab 22, encabezado por Jacaranda Correa, y las ganas también de ir ampliando el debate y documentar, en este caso específico, lo que es la narrativa transmedia, cómo se empiezan a plantear algunos temas centrales en ese momento. Para mí es un muy buen ejemplo de los primeros esfuerzos de producción que empezábamos a articular y que tenían que ver con pues vincularnos con más gente, ¿no? Tratar de conocer a más gente, tratar de estrechar redes de trabajo, que es una de las vocaciones justamente del proyecto, ¿no? Hemos hecho, digamos, las producciones tienen distintos modos de articularse, distintos modos también de producirse, distintas formas de solventarse. Hay todo un eje de producción que tiene que ver con producciones pequeñas, ejercicios de producción muy puntuales que permiten abordar temáticas de interés, como por ejemplo
algunos videocápsulas, entonces tenemos un mapa de videocápsulas por ahí, entrevistas como esta Jacques Rancière, que son contenidos pequeños que se van haciendo posibles gracias a esto. Otro de los objetivos que tenemos dentro del espacio del Laboratorio Iberoamericano de Documental, que está contenido en ejemplos como Relatos de un pueblo embrujado, que es una producción de alumnos que surge en un curso, en el curso de documental, al que asocio normalmente al laboratorio como punto base de reflexión, digamos, como espacio base de reflexión curricular. Cada semestre se abre el grupo, entonces eso nos permite también ir revisando algunos de los temas que se van planteando para fomentar, ¿no?, esta mirada crítica al documental. Es justamente apoyar las producciones de esos chavos que empiezan en el curso y que pues no necesariamente terminan el proyecto en los 6 meses, o es un poco menos, ¿no?, del semestre, pero que a partir de ahí, digamos, Ibero Docs Lab entra como productor cuando hay un compromiso también por parte de los estudiantes y se empieza a desarrollar lo necesario. Particularmente este es un cortometraje más en el sentido tradicional, pero es un cortometraje filmado en 16, entonces tenía que seguir un proceso para que pudieran contar con el material de 16 milímetros por parte de la universidad, su revelado, su digitalización, etcétera, ¿no? Entonces, apoyar la experimentación también desde ese punto en la producción estudiantil es fundamental, y me parece que un ejemplo muy claro de ello es este otro cortometraje que también empezó dentro de la clase de documental y que al final se termina como 6 meses después, y me voy a permitir solamente poner como un minutito para ejemplificar la experimentación, el uso de recursos, también tratar de diseñar estrategias de representación para temas difíciles de representar o para los que no siempre hay una imagen así como inmediata, o la imagen inmediata puede ser conflictiva, como el caso de este es un cortometraje sobre la masturbación femenina. Se llama Virginia porque cuando era joven e inexperta, yo no, Virginia. Siempre le he dicho vagina, siempre me ha gustado decirle como tal cual. Virginia, virgen, tú sabes. Cauliflower, flower, como pepa, chocha, papaya. Pues le llamo vulva. Chocho. Yo creo que era vagina. Concha. Coño. Panocha. No sé, ¿qué pienso por estas horribles? Pensé en quesadilla. Es un ejemplo muy claro de esta experimentación con recursos sencillos para abordar un tema pues conflictivo, incómodo quizás, que hecho de esta manera desde la práctica experimental, también desde el uso de material de archivo, por ejemplo, permite otros abordajes. Y ese es otro de los ejes centrales con la comunidad estudiantil, fomentar, y esto de manera horizontal, es decir, crear una comunidad al interior de la universidad desde donde cuestionar desde la práctica las propias posibilidades de la práctica documental. Por eso tratamos casi siempre de hablar de la práctica documental en el sentido más amplio. De pronto hemos tenido hasta exposiciones de fotografía documental y otro tipo de cuestiones como impresos y demás, ¿no? Pequeños cápsulas. Y estos proyectos que de alguna manera han ido surgiendo tanto dentro de clase como fuera de clase, ese es el caso de cuando me di cuenta que estaba viva, son pequeños laboratorios de experimentación o de alguna manera pequeños experimentos que desde Ibero Docs Lab se van fomentando y documentando. Creo que uno de los grandes ejes de trabajo tiene que ver con preguntarnos sobre la documentación de estos proyectos para poder
después articular no solamente planes de formación, estrategias de diálogo pedagógicas, sino también estrategias, como decía, de producción y estrategias de reflexión en torno a esa producción. Un poco la lógica de este corto, que recupera unos testimonios y después los reescribe, testimonios de Atenco, y los reescribe en una narración más literaria para ponerlo en un cortometraje de animación, complementa el ejemplo anterior. Igual no voy a revisar todos los materiales, están todos disponibles, por eso decidí entrar desde la página para que vean cómo llegar si es de su interés, ¿no? Entonces, este es un primer lugar natural de nuestro trabajo. Trabajo con jóvenes en los distintos programas académicos de la universidad, no solamente la licenciatura en comunicación y el grupo de realización documental. Ya han sido 3 semestres, por ejemplo, que abrimos grupos de documental avanzado, donde se da continuidad a proyectos, donde se inscriben estudiantes de letras, estudiantes de filosofía, estudiantes de historia del arte, que también nutren mucho los procesos de creación, sino también pensar ahora sí en proyectos de investigación propios, ¿no? Y hemos tenido proyectos de investigación que permiten ampliar la práctica documental desde la universidad por medio de distintas estrategias, ¿no? Estrategias, por un lado, muy sencillas, como puede ser el caso del Monopolio de la Memoria. El Monopolio de la Memoria es una película que se hizo con un fondo fotográfico que llegó al Ibero. Es una película que además empezó como una exploración mucho más amplia de ese fondo fotográfico, con la posibilidad de diseñar un web documental, un poco recuperando también el código web de Santos Diableros, pero que en este caso transitó a una película porque junto con la biblioteca se decidió hacer público ese fondo fotográfico con motivo de los 50 años del 68, el movimiento estudiantil, y entonces publicarlo a modo de web documental parecía perder un poco de sentido, o por lo menos decidimos dirigirlo hacia una película de ensayo con material de archivo que se complementa con una comisión dentro del mismo año de las celebraciones de los 50 años que se hace por el Memorial del 68 para una instalación en 360 que ahora les enseñaré unos fragmentos, para la cual también, digamos, coproducimos desde el Laboratorio Iberoamericano de Documental. Y este último punto es importante porque refleja cómo gran parte del sustento que ha tenido el laboratorio en la medida que no tiene un presupuesto, de que en realidad todavía no está reconocido dentro de la jerarquía como tal de la universidad, sí dentro del departamento, por supuesto, y ya nos buscan otras instancias de la universidad, digo el departamento de comunicación, pero todavía es muy joven en ese sentido, ¿no? Y entonces hemos ido tratando de asentar por medio de estrategias como la del cuerpo es un archivo, que es la instalación que me llega a mí la comisión, digamos, individualmente, pero que desarrollo en gran medida en colaboración con estudiantes de la Ibero y con recursos del Ibero. Se hace la filmación en el foro y demás, ¿no? Entonces, nos habla mucho sobre las posibilidades de trabajar directamente con el espacio de experimentación al interior de la universidad y ampliarlo, ¿no? Esta pieza tiene un uso de las mismas fotografías que se usaron para el Monopolio de la Memoria, que en ese caso, por ejemplo, el Monopolio de la Memoria se hace igual con un asistente de investigación, que es el apoyo que teníamos para calificar todas las fotografías, y después se aplica un pequeño fondo de la División de Investigación y Posgrado de la Universidad Iberoamericana, un fondo de investigación en verano para la escritura del guión, ¿no? Entonces se usan un fondo muy pequeño de la universidad para hacer esa pequeña investigación que termina en la película, y de manera paralela con esas mismas fotografías que llegan en donación a la universidad, se desarrolla esto por una comisión. Entonces, aunque la comisión llegara directamente a mí, digamos, por mi trabajo, se vincula a Iberodocs y se trata de vincular
consecuentemente a estudiantes para que la producción también retribuya, ¿no? En términos de formación, en términos de este ejercicio práctico al que he intentado hacer referencia como uno de los ejes centrales del pensamiento crítico en torno a la práctica documental. Con esto quiero decir que nos interesa mucho dentro de IberoDocs acercarnos a la práctica de manera reflexiva y no solamente crear y crear y crear, sino crear y cuestionar los principios de creación para siempre ponerlos en duda, ¿no? Y tratar de reimaginarlos. Un poco lo que terminó siendo esta pieza es una pieza que se ve ahí como para esta instalación, pero que tiene iteraciones como este pequeño videíto que también se podría ver en Headset, en donde vemos ya el juego, ¿no? Ahorita voy a ponerle un poquito de mute. El juego consistió exclusivamente en seleccionar 60 fotografías. De esas 60 fotografías se ponían en una caja. Las integrantes del colectivo Sociedad de Carne y Hueso se acercaban a la caja, iban tomando de una fotografía en una fotografía, la mostraban a una cámara y después la interpretaban con el cuerpo, ¿no? Entonces, a mí me parece que con este mismo, para mí es una misma investigación. Por un lado tenemos una investigación fílmica a modo de ensayo que cuestiona desde una voz en off y otros recursos, por supuesto, las fotografías y los modos de contar la memoria. Y en este segundo momento de la investigación estamos trabajando con la encarnación del documento histórico y otras lógicas de representación, incluso en términos ya del espacio fílmico mismo, ¿no? Y la posibilidad de iterar de este espacio fílmico, ya no solo como película. El Monopolio de la Memoria ha tenido su circuito de exhibición, ahorita la pueden ver en Filmin Latino de manera gratuita, y este otro pues tiene esta lógica más de multiplicar las posibilidades del documento fotográfico para encontrar otros discursos que quizás permanecen ocultos en nuestra búsqueda por relacionarnos con la historia, con los procesos de memoria. Nuevamente, me parece que el caso del trabajo con los fondos fotográficos del 68 nos permiten hablar de lo que hacemos en IberoDocs Lab en el sentido de la investigación artística como un proceso transversal, como un proceso que conecta proyectos de distinta naturaleza. En este caso son dos proyectos que tienen que ver con un mismo archivo, pero digamos no se agota ahí la transversalidad y la conexión entre distintos proyectos. Y por otro lado, también pensar que una manera de fortalecer el trabajo al interior de IberoDocs Lab y sobre todo uno de las semillitas que ya les contaba en torno a la necesidad de fortalecer la formación en estos medios expandidos y los espacios de formación práctica y crítica, pues es tratar de involucrar el trabajo personal con algunos proyectos, por lo menos, dentro del espacio de IberoDocs Lab y así traer recursos de fuera, en este caso, pues una comisión que permita sustentar toda esta experimentación. En torno a modos de producción, que me parece uno de los grandes retos en cuanto a estas narrativas en países como México, pero en general en el mundo, donde los fondos para estas narrativas o estos proyectos pues no están tan bien localizados. Hay todavía desconocimiento sobre las posibilidades que nos ofrecen las narrativas transmedia y una forma entonces de abordar esta dificultad de solvencia económica, de recursos económicos, que además tienen que ver por supuesto con recursos humanos. Si no hay recursos para la producción y para la formación, pues habrá también una falta de habilidades, ¿no? Para abordar los problemas creativos con los que nos enfrentamos cuando estamos trabajando con este tipo de narrativas. Y en ese sentido, lo que hemos intentado hacer al interior de la universidad es conseguir espacios, como este proyecto, por ejemplo, de la memoria se filtró por una grieta, conseguir espacios de investigación al interior de la universidad por medio de aplicar
a becas o a fondos de investigación que se les llama, ¿no? Entonces, hemos aplicado a distintos proyectos de investigación extraordinaria, que son proyectos de investigación que dependen de coyunturas muy puntuales. La memoria se filtró por una grieta, es un proyecto transmedia que se deriva del temblor del 2017, entonces surge una convocatoria que precisamente busca crear proyectos que atiendan la emergencia del sismo del 2017 y pues propusimos un proyecto en Xochimilco que trata de plantear reflexiones sobre nuestra relación con la geografía del Valle de México, que es uno de mis grandes intereses y que ha permeado toda la obra, desde la óptica del temblor, ¿no? Y cómo todo lo que sucede a partir de un temblor, desde cómo reaccionamos, cómo tenemos interiorizados o no los protocolos de seguridad, aunque hayamos vivido con la amenaza latente del temblor toda la vida, con las memorias traumáticas de terremotos o sismos que nos han tocado vivir y todos los estragos que han causado. Y por otro lado, pues también ya en cuanto al programa civilizatorio, la manera que se ha destruido el basamento, ¿no? del Valle de México. Y entonces lo que hicimos fue un proyecto de memoria al interior del barrio. Tuvimos una filmación de una película, que de hecho esa todavía estamos terminándola por cuestiones de recursos. Estamos ya en la filmación, en la grabación de la voz. Pero por otro lado está un programa de talleres, tiene un librito muy bonito por ahí. Y es más, no sé si se ve mi cámara porque perdí un poco mi ese, pero aquí está el librito. Y entonces... No se está viendo tu cámara, Pablo. Ok. Si quieren, ahorita se los muestro. No pasa nada. Y el otro sería un espacio interactivo en donde vemos fragmentos. Este proyecto del interactivo está público, pero todavía no tenemos como la liberación ahí de la Ibero. Tuvo un problema con los servidores en Semana Santa y entonces se cayó. Y bueno, regresamos al final a la película, ¿no? Es un ejemplo, y les voy a contar uno mucho más reciente, de cómo nos acercamos nosotros a la División de Investigación y Posgrados con convocatorias extraordinarias para afianzar procesos de investigación. Aquí tenemos el más reciente, también a partir de una contingencia, en este caso la contingencia de la pandemia, y el año pasado, en Semana Santa, sacaron una convocatoria que se llama Ibero frente al COVID, y ante la convocatoria presentamos un proyecto que surge de un vínculo con una exalumna. Me ponen en contacto con una exalumna que estaba buscando cómo proponer una narrativa en torno a la enfermería, y es enfermera practicante en Canadá, y concebimos este proyecto de enfermería invencible, enfermería visible, enfermería invencible, como un proyecto transmedia que tiene distintos momentos, entre ellos los podcasts, un pequeño documental y un cómic, ¿no? Pero nuevamente la manera de producir este trabajo se hizo desde la aplicación a un fondo al interior de la universidad por una contingencia, ¿no? Eso nos ha ayudado mucho porque de alguna manera es una forma en que la universidad está reconociendo los modos de producción de conocimiento que derivan desde la práctica artística, ¿no? Y como la práctica artística es también un vehículo de producción de conocimiento, es un modo de investigación de la realidad, y específicamente la práctica artística que explora las posibilidades de los distintos medios de expresión, se convierte en un espacio muy fértil de experimentación al interior de una universidad, porque tenemos la libertad de no solo plantear temáticas o proyectos un poco más libres que nos permitan experimentaciones, y ahora el siguiente irá justamente hacia allá, sino también otros recursos, ¿no? Otros recursos tecnológicos que no necesariamente son los de la industria o los de las grandes producciones, pero que ofrecen resultados también bastante atractivos y que apuntan en muchas ocasiones a nuevas texturas expresivas, a nuevos modos, nuevos tejidos también en cuanto a la narrativa interactiva.
esta experimentación, esta voluntad de experimentación como un programa mucho más expreso dentro del Laboratorio Iberoamericano de Documental está presente en proyectos como este, que es Disecciones sobre Planos. Es un proyecto muy personal que empieza de muchos años después, a diferencia de otros proyectos personales que se han compartido dentro del laboratorio, como el del Cuerpo es un Archivo, que es una comisión que lleva un año, ¿no? Y se resuelve ese proyecto en el marco que se necesita. Y bueno, en este caso no, en este caso es una investigación que yo llevo de años, como muchos proyectos más personales, y de pronto surge la posibilidad de ir articulando ya una salida más definida en este documental transmedia que tiene un sitio web. El sitio web combina en torno a un mapa, una refiguración de una maqueta de Tlatelolco, combina pequeños textos, que son los rojitos, textos en torno a distintas facetas, etapas y rasgos de Tlatelolco como una zona de memoria histórica. Tenemos pequeños videitos que, además de una pista musical, tienen también estos experimentaciones en Super 8, son puros Super 8 filmados dentro del marco del proyecto. Por ahí hubo dos momentos, 2017 2018, y se revelan en la Universidad Iberoamericana. Ese ha sido un vínculo también súper estrecho del Laboratorio Iberoamericano de Documental entre la experimentación fotográfica en producción de imagen, también un poco de sonido, pero el hecho de que esté yo de responsable del Cuarto Oscuro, o que lo haya estado hasta antes de la pandemia, porque tiene tiempo que no regreso a revelar y hasta cierto punto lo extraño un montón, de hecho un montón. Pues eso ha determinado también ciertos cursos de experimentación y líneas de trabajo, como puede ser el trabajo que se ha hecho para Tlatelolco con Super 8 milímetros, en donde se somete el Super 8 a distintos procesos en el cuarto oscuro, con reveladores gastados, solarizaciones, revelado en cubetas de muchos carretes juntos, de muchos pies juntos, para que se enmarquen todavía más esas rayaduras, pues sí, ese deterioro de la película, y que se convierte también en una nota, un comentario hacia lo que puede ser el desgaste de la idea de modernidad en Tlatelolco, ¿no? Y finalmente, uno de los aspectos que me parece habla de esa experimentación de la manera más clara es ya la integración de distintos soportes en entornos inmersivos. Esto también está presente en el Cuerpo es un Archivo, es decir, ya en la versión del video inmersivo, pero esto que también tenía una aplicación para headsets desarrollada en Unity, no solo como video 360, sino con interactividad en el orden del montaje de las tomas, nos permite explorar puntos de convergencia entre tecnologías que a veces se consideran incompatibles, ¿no? Tecnologías que a veces se consideran que no van juntas y que pues no tenemos por qué andar mezclando Super 8 en videos de realidad virtual, ni mucho menos, ¿no? Entonces, para nosotros, el estar dentro de una universidad, el contacto con el cuarto oscuro, por supuesto, y la facilidad de la experimentación, pues ha sido uno de los caminos más liberadores o que más hemos nutrido también al interior. Otra piececita que además habla mucho sobre los procesos de diseño de las narrativas transmedia que se hizo para este proyecto es una pieza que le puse Tableau 360, haciendo ilusión justamente a estos Tableau Vivant, que eran los primeros películas de los Lumière, o estas primeras películas que eran pinturas vivas, pinturas en movimiento, y a partir de proyectar las filmaciones que yo había hecho en Super 8 sobre la maqueta en torno a la cual se hacía el proyecto, que es una maqueta de la zona residencial, grabar simultáneamente con una cámara digital eso y después montarlo todo en una esfera para navegarla de esta manera, pues bueno, era un comentario también a la tecnología de comunicación. Y la evolución de la tecnología de cine, ¿no? Y la tecnología de la imagen. Pero digo que es muy representativo de cómo funciona el proceso de diseño de proyectos, porque originalmente estos pequeños videitos iban a ser la base del mapa, ¿no? Y mientras íbamos caminando sobre ese mapa, se iban a activar los videos animados. Y bueno, al final son más de 105 videos. No los íbamos a poner todos, pero cargar un mapa con tantos
GIFs y la conectividad. Incluso hicimos ya como varios algoritmos de compresión y varios sistemas de procesamiento de esa imagen, y aún así no nos dio, y pues nos enseñó que en este caso la idea tecnológicamente estaba muy lejana a las posibilidades que teníamos y teníamos que replantear, ¿no? Y en ese sentido fue que recurrimos a la iconografía, y el Tableau se mantiene como una pieza aparte que se puede ver como este pequeño modulito de contenido, o que se podía ver también en la instalación en realidad virtual, que acompañada de una mesita que tenía motivos a escala como estos, con pequeñas piedritas de tezontle, que son mi fascinación, el tezontle como materia, porque además es muy representativo de la historia del valle. Lo seguimos viendo cómo han socavado los cerros de tezontle para tantas cosas tan sin sentido como rellenar una base lacustre para que no se hundieran aviones, en fin, ¿no? Pero el caso es que utilizar esos elementos en una mesita móvil para activar en el espacio, que esa es otra de las cosas que en proyectos personales y desde el laboratorio, en proyectos como esto, me parece muy importante las narrativas transmedia y digitales, ¿no? Encontrar activaciones desde el cuerpo, encontrar activaciones en espacio, en sitio, que permitan fortalecer incluso los vínculos comunitarios. Este es un ejemplo de un proyecto súper personal que a partir de combinar recursos de experimentación podemos también vincular con IberoDocs y el trabajo de IberoDocs. Aquí la comunidad estudiantil está presente en exalumnos, específicamente un exalumno con el que ya después seguí trabajando bastante, todavía continúo trabajando con él, y bueno, este tiene un librito, si les interesa lo pueden descargar desde acá, y un live cinema, eso ya no me voy a meter demasiado, ¿no? Algo que también es muy claro, pues tiene que ver con la economía de recursos y diseñar como equipos de trabajo compactos, ¿no? Equipos de trabajo que nos permitan pues navegar a veces con poco dinero. Este es el único proyecto para el que yo he aplicado un fondo público o a una beca pública en mi vida. En este caso fue la primera edición de la beca para narrativas transmedia, porque me parecía muy natural justo por esta trayectoria, ¿no? Este va en otro registro, un registro nuevamente de quien está detrás del laboratorio y la manera en que lo va fomentando, apoyando, promoviendo, ¿no? Y otro proyecto que quiero compartir con ustedes antes de llegar ya al punto final, pues tiene que ver con un proyecto que llega de fuera, que también es un ejemplo de otras lógicas de investigación, lógicas de coproducción que hemos realizado a lo largo de los últimos años, y que tiene que ver con asociarnos, vincularnos y tratar de involucrar a IberoDocs. Nuevamente, la verdad, aquí Anne me busca por el trabajo que había desarrollado yo como web documentalista, o como documentalista en general, pero en la narrativa expandida y web, buscando a alguien que le ayude a guiar el trabajo de su tremenda investigación en torno a la labor forense en Argentina, Guatemala y México, y en realidad la pregunta más global sobre Latinoamérica. Y empezamos a crear esta pieza, que es una pieza que la verdad nos ha enseñado mucho. Ay, perdón, no. Que nos ha enseñado muchísimo en términos de procesos de investigación, colaboración, porque además es una colaboración entre dos universidades, ¿no? Este proyecto Anne lo está gestionando como investigador independiente de la Freie University en Berlín, o de la Universidad Libre de Berlín. Y entonces, desde su condición como investigador independiente del Centro de Estudios o del Instituto de Estudios Latinoamericanos, empezamos a desarrollarlo como estos dos frentes universitarios. Creo que en ese sentido también es bonito pensarlo así, desde el lado de la investigación. Y teníamos aquí grandes complejidades, ¿no? Voy a dejar el tráiler ahorita sin escuchar mucho, pero porque teníamos una temática muy compleja, y entonces teníamos que llegar a soluciones estéticas que no nos alejaran de esa narrativa, que no nos ahuyentaran, que no nos congelaran también, que no nos pasmaran por la densidad de las historias, ¿no? Y la carga afectiva, el peso afectivo, el dolor
que este tipo de narrativas arrastran. Y hacia allá fue el camino de investigación y me permite no solo hablar de la noción de la coproducción, de la colaboración, de ampliar las redes de colaboración con otras universidades, en este caso a nivel internacional, sino también hablar de la investigación más allá de lo temático. Y cuando en el Laboratorio Iberoamericano de Documental empezamos a trabajar con este tipo de proyectos, esa ha sido una de las premisas de trabajo y de las premisas justamente del diseño de investigación. Y esto tiene que ver, pues, la investigación está también en lo estético, la investigación está también en el diseño, no solo como en el contenido, ¿no? Aquí, o lo que habitualmente se denomina contenido. Recientemente salió un libro que documenta, pues, como notas de investigación de mi investigación doctoral, y en ella se contiene como una discusión en torno a la forma, ¿no? Yo creo que esto que estoy tratando de comunicar ahorita merece el comentario, porque proponemos entender la forma como en la lógica más del vínculo entre el contenido y el continente, entre la figura y el fondo, y en ese sentido, cualquier esfuerzo de investigación también puede ir dirigido a las estrategias visuales, a las estrategias estéticas que tenemos para abordar una necesidad discursiva, para abordar una necesidad de comunicación. ¿Qué queremos comunicar? ¿Cómo lo queremos comunicar? Al final de cuentas son las dos dimensiones básicas de trabajo que nos llevan a experimentar ahora sí con los medios al alcance para comunicar de la mejor manera aquello que queremos comunicar. Entonces, particularmente está compuesto por 8 paisajes inmersivos que combinan pequeños videoensayos, estos son los videoensayos, ¿no? Combinan pequeños textitos y van transitando en emoción, ¿no? Cada uno tiene un tema, regresando a la noción de investigación temática, cada uno tiene un tema, cada uno tiene entonces un tratamiento de imagen, un tratamiento de sonido, porque también existe el paisaje sonoro, ¿no? En cada una de las escenas. Cuando vamos navegando, van transformándose los iconos. Si yo veo un video, para tener claridad sobre lo que he mirado y lo que no he mirado, cambia de color y entonces se empieza a iluminar también en la parte inferior aquí, se empieza a iluminar todo nuestro mapa de navegación, lo que hemos visto, lo que no hemos visto. Son más de 80 minutos de video, y eso creo que habla de la cantidad de tiempo que podríamos pasar aquí si leemos todo. Esta es nuestra escena madre, y digo esto porque se las voy a enseñar ahorita en los documentos de trabajo, como un testimonio de investigación, un testimonio también de modos de investigación que darán pie a la conclusión de lo que quiero compartir el día de hoy con ustedes. Este es el terror, la genealogía del terror en Latinoamérica. Aquí trabajamos más con texturas de archivo, con otro tipo de tonalidades también que nos remiten precisamente a esa temática. El siguiente es el duelo, en un registro completamente distinto, más afectivo, menos histórico, personal, y muchos archivos personales. De ahí también estas letras, caracteres dispersos, como en busca también de ser completadas como ideas, ¿no? De ser completadas como realidades, como enunciaciones sobre este mundo al que le faltan tantas personas, ¿no? Justamente el ministerio, uno de nuestros favoritos, como que creemos que sí genera eso también en términos del sonido. Un ministerio latinoamericano. Después nos vamos acá a la normalidad y una salida más poética que recuperen el video que propone Anne en conjunto con Jan, una pieza de este personaje que se llama Jorge Velarde, quien pierde a su pareja durante la dictadura y hace una serie de intervenciones en el Río de la Plata con un barco, ¿no? Entonces también tiene otra textura, más como un epílogo. Y comparto esto porque me parece muy bonito el proceso detrás
El proceso detrás pues implicó una serie de diálogos abiertos. Anne está gran parte del tiempo acá, pero también pasa mucho tiempo en Berlín, y entonces era mucha relación a distancia, y en esa relación a distancia pues íbamos nosotros intercambiando documentos, y algo que nos ha interesado un montón en el laboratorio y que bueno, a mí en lo personal me interesa mucho, tiene que ver con esta documentación de la investigación, ¿no? Y cómo vamos generando no solamente documentos para el proyecto, sino documentos de registro, que por supuesto están las libretas, pero en proyectos de colaboración como este, donde hay equipos híbridos, pues están documentos o notas de investigación, en este caso en lo estético, como estas, ¿no? La primera en junio del 2019 era una recodificación del material con el que estaba trabajando Anne. Ella tenía horas y horas de material videográfico que pues ya estaba calificado por lo menos desde la temática forense, y en este caso era otra arqueología, una arqueología más cromática del contenido de esas imágenes para leerlas desde otro lugar, ¿no? Y como dislocarlas. Los procesos de investigación y de colaboración desde la investigación creo que permiten esa dislocación constante, esa puesta en juego, esa puesta en relación también y en duda de ciertas prácticas que tomamos por hecho, ¿no? Entonces, esta es la primera nota de investigación, va también un primer maquetado de las unidades narrativas, las principales unidades con las que vamos a estar trabajando, los módulos narrativos que tenemos al alcance. Avanzamos con una nota de investigación muchísimo más sobre la ilustración, el estilo de la animación, cómo se van a ir viendo, cómo vamos a integrar todo ese material que viene de fotogramas súper diversos en una misma composición, ¿no? Cómo podemos darle identidad compositiva, y pruebas de tecnología que estamos haciendo todo el tiempo para cada uno de los proyectos, ¿no? ¿Qué tecnología nos conviene? Hay que hacer unas pruebas, ver cómo corre en este caso esos entornos 360. Es una tecnología que se llama Web 360, que combina también otros lenguajes como JavaScript, CSS, HTML5, PHP, entre otras. Pero queríamos poner la prueba con paralaje, por ejemplo, que es el desfase de dos capas, que al desplazarse, dos capas bidimensionales, que al desplazarse da la ilusión de profundidad. Y bueno, eso resultó un poco haciendo eco de lo que decía con los GIFs de disecciones sobre planos, en que había glitches en la imagen y no cargaba bien, pero bueno, fue necesario hacerlo también para comprobarlo, y si quisiéramos implementarlo para otra pieza, pues eso se podría. Y aquí vemos ya más la integración, depuración de esos elementos, la ilustración que empieza a jugar el papel de integración, y finalmente la aplicación de las intuiciones cromáticas en ya una solución visual un poquito más clara, ¿no? Estos documentos no fueron todos, pero son documentos muy gráficos que retratan ese viaje de una idea, y ese viaje de una idea en colaboración, en diálogo entre pues dos agencias de investigación, por decirlo de alguna manera, agencias en el sentido de motores de vida, ¿no? De curiosidad, que estábamos tratando de encontrar soluciones, y digo dos por dos grupos de trabajo, pero en realidad éramos muchas personas en esta búsqueda, y refuerza la noción de la investigación estética como un componente central de lo que estamos haciendo en Ibero Docs Lab. Es decir, no solamente la investigación tecnológica, sino también la investigación sobre la textura de las imágenes, la textura de los sonidos, cómo procesarla por distintas tecnologías nos va a arrojar resultados y sensaciones completamente distintas, ¿no? Y más recientemente estrenamos un proyecto que también es una colaboración internacional con Aura Cultura, en donde, nada más como para enseñarles algunos métodos de trabajo ya en estos minutos. No ha habido preguntas por ahí. Si hay preguntas y me las pierdo, me las ponen por aquí en el chat, pero ando medio al pendiente. Sí. Ahorita te digo las preguntas, Pablo. Va, súper. Entonces, igual y voy a ir preparando el cierre, la conclusión a partir de La Otra Isla, que es un web documental sobre prácticas artísticas en Cuba, y otra vez la investigación temática nos sirve para organizar algunos guiones, nos sirve guiones de investigación, guiones de entrevista, en algunos casos incluso, y ya más específicamente la organización de este material. Hay un documental lineal que dura 20 y tantos minutos, casi 30, y está este archivo de videos, como este archivo interactivo,
donde podemos ver fragmentos de los testimonios, es puro testimonio en realidad, de todas estas personalidades, curadores, teóricas, artistas, cubanas, hablando sobre el estado actual de algunas prácticas artísticas en Cuba, y cada vez que entramos vemos también la relación, ¿no? Entonces podemos escuchar un testimonio, ver los otros testimonios, hay una codificación cromática que también nos permite una navegación muchísimo más ágil sobre esto, y lo que quisiera, que es para mí una de las cosas de tras bambalinas más determinantes del trabajo que hemos hecho en Iberodocs Lab, es entrar literalmente a la cocina, es decir, a mi drive, y entrar al drive de Iberodocs y reflejar algunos procesos de trabajo, particularmente de este último. Por ejemplo, aquí tenemos los documentos del web documental y la manera en que se fueron codificando las entrevistas para poder llegar a ese montaje interactivo, ¿no? Aquí tenemos las cápsulas codificadas por color, qué está diciendo cada artista, ¿no? En términos de los temas que ya habíamos identificado, con sus respectivos colores, y aquí ya las otras llenas, ¿no? Digamos, la calificación de esas entrevistas. Finalmente, los videos, que les enseño los styles quizás porque es más rápido, en donde podemos descargar el material y estarlo trabajando. Esto es importante porque incluso antes de la pandemia estábamos nosotros trabajando ya mucho de manera remota, digo, todas y todos, más allá de mí en laboratorio. Y entonces lo que nos ha arrojado también la pandemia es una intuición en torno al uso de estas herramientas de trabajo. Por ejemplo, para las entrevistas de enfermería, un poco seguimos una lógica de calificación similar, donde teníamos documentos de calificación de cada una de las entrevistas con la fecha respectiva, y después empezábamos a seleccionar audios para que fuera más ágil la edición y no nos tardáramos tanto en procesar. Son pequeños bits de audio que tienen la fecha de la entrevista, el personaje y la temática de la que está hablando el personaje, para después armar ya nuestros guiones de trabajo. Por acá en la serie podcast les enseño un par que recuperaban esos bits y armaban ya un guión de montaje que por supuesto tenía transformaciones en un futuro, ¿no? En realidad el trabajo de Iberodocs Lab es amplio en el sentido del tipo de proyectos que hacemos, las temáticas, porque conviven muchos intereses, además de los míos, que soy quien está empujando todo esto, digamos, constantemente, independientemente del becario en turno o los intereses de las y los estudiantes, pero nos ha dado resultados muy gratificantes en tanto y nos ha permitido generar intuiciones de investigación como algunas de las que ya he compartido hoy, que tienen que ver con la tecnología, por un lado, es decir, cómo usamos la tecnología, cómo dirigimos la tecnología, por otro lado, la estética, es decir, cómo los retos de la temática en cuanto a discurso y lo que queremos comunicar tiene que tener una correspondencia estética, cuáles son las soluciones visuales, sonoras, textuales, de diseño, que mejor se ajustan. Nos ha permitido modelar, he tenido ahí como un par de esfuerzos por hacer modelos de investigación documental, por hacer modelos también de desarrollo de proyectos transmedia en retrospectiva, y finalmente, pues bueno, nos ha permitido una experimentación más allá del espacio de la universidad, que poco a poco, con el trabajo, la constancia y el oficio, pues ha ido posicionando al laboratorio más allá de las paredes de ladrillo de la Ibero, como uno de los espacios de investigación y de experimentación que existen al respecto, ¿no? Esta que sirva también una invitación para que se acerquen a nuestras redes. Estamos estamos en Facebook, estamos en Instagram. De hecho, me voy a tomar la libertad de volver a compartir para terminar el Instagram de Iberodocs, que la verdad le pusimos mucho esmero, y entonces
Ahí pueden ver prácticamente todos los proyectos, ¿no? Como en estos mosaicos, es como un catálogo visual de proyectos más que una cuenta de actualización de noticias. Y bueno, si quieren saber más, pueden contactarnos libremente por ahí. Es Iberodocs Lab o Laboratorio Iberoamericano de Documental en Facebook y en Instagram principalmente. Estamos por ahí. No, muchísimas gracias a ti, Pablo. Primero por tu generosidad. Justamente una de las cosas que hemos intentado desde que comenzamos el espacio en el centro multimedia es de abrir los procesos, ¿no? O sea, ir creando una comunidad alrededor de las narrativas transmedia, tanto en el ámbito de la producción, digamos, como en el ámbito de la experimentación, que no lo vemos tan separado, y en ese sentido también hay una coincidencia muy grata, y por supuesto distintos procesos de reflexión y de investigación, ¿no? Entonces, ese es uno de los objetivos del espacio, abrir los procesos y, bueno, tu generosidad al compartirnos hasta tu drive y mostrarnos tus esquemas y procesos de trabajo. Te lo agradecemos muchísimo porque justamente todo esto va construyendo un conocimiento sobre cómo armar este tipo de proyectos y todo lo que implica detrás, ¿no? Hay varias preguntas, voy a intentar leer algunas porque no tenemos mucho tiempo justamente para dar paso a la siguiente charla, pero no me gustaría dejar de mencionar algunas de estas preguntas. Bueno, hay varios comentarios que son agradeciéndote y felicitándote por tu trabajo, entonces esos como que los voy a pasar. Hay algunos que tienen que ver con cómo acceder a los videos, pero bueno, ahí está la página de Iberodocs Lab. Ahí van a encontrar todos los materiales que Pablo ha estado compartiendo. Y también se los vamos poniendo ahí en los comentarios. Hay una pregunta de Duilio portugués, pero bueno, no tiene acento, entonces portugués. ¿Dentro de la universidad existe alguna extensión hacia el campo laboral para estos laboratorios de producción? Digamos, ofertas de instituciones o empresas mientras estudias. Te voy a leer. Eso es... Sí, bueno. Si quieres releve varias y puedo tomar notas para tratar de contestarlas en conjunto. Sí. Ok. ¿Cuál es el papel del laboratorio en el desarrollo del pensamiento creativo y crítico de las comunidades en esta nueva realidad post-pandémica? Lo del campo laboral me parece fundamental porque creo que, como decía al inicio, hay mucho desconocimiento o incertidumbre en torno a lo que nos pueden ofrecer estas narrativas, a veces en ciertos sectores, ¿no? Por lo menos profesionales. Y no se sabe muy bien cómo desarrollarlo, ¿no? Al interior de la universidad, como digo, no tenemos un presupuesto como tal, pero podemos apoyarnos, o sea, dar apoyo a estudiantes que trabajen dentro del laboratorio y entonces les descuentan horas de colegiatura, principalmente es la manera de hacerlo. Y si la pregunta del campo laboral es hacia afuera, o sea, cómo nos vinculamos nosotros hacia afuera, creo que lo que hemos hecho es crear oportunidades de trabajo y de colaboración, ¿no? O sea, los recursos económicos han ido llegando precisamente por esta iniciativa propia de buscar, de tocar puertas, y creo que estamos en un momento de abrir el campo y de crear oportunidades de trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues he sido un poco la agente de empleador de un montón de estudiantes que han entrado a trabajar este tipo de proyectos a partir de nuestro vínculo. Creo que el papel del laboratorio, como el papel de entrada de cualquier universidad, es fundamental en replantear los horizontes de lo posible, ¿no? Hoy en día estamos ante una crisis de incertidumbre que desmantela nuestra certeza y las estrategias de representación, el arte, decía por ahí el pintor Gerhard Richter, ¿no? El arte es la forma más alta de la esperanza, porque trabaja con modelos de mundo. Creo que nosotros podemos estar diseñando formas de representación que nos permitan imaginar otros mundos. Gran parte de la práctica documental se remite a eso, ¿no? No trabaja con el pasado, sino con las posibilidades de repensarnos hacia el futuro, de reabrir el pasado. Inspiraciones desde el cine en el laboratorio como Farok y como Chris Marker siempre hablan de la historia como una nueva toma, ¿no? O sea, de contar la historia para volverla a mirar y pensarnos hacia adelante y pensarnos como agentes de transformación, de cambio y de reimaginación de lo posible. Diría, el laboratorio tiene eso desde antes de la pandemia, pero la pandemia lo vino a reforzar. Tenemos iniciativas a las que quizás no le di mucho tiempo hoy, que tienen que ver más con reflexión, pensamiento, y una de ellas fue pedagogías de la irrealidad y cómo desde las artes podemos plantear desafíos para la imaginación que nos permitan crear nuevos mundos, ¿no? Crear otras realidades. Y creo que sí, es pilar y hay que asumirlo, ¿no? También como un reto constante, porque no se acaba, nunca se va a acabar ese modelo, nunca se va a acabar de plantear lo posible, ¿no? Siempre desmantelándonos.
Ok. Oye, Pablo, digo, es una pena porque siempre queremos seguir platicando y conociendo sobre lo que están haciendo en el laboratorio y también sobre lo que haces tú de manera individual. A mí me gustaría rescatar, bueno, evidentemente todo lo que has dicho me parece muy interesante y me gustaría rescatar algunas cosas de esta charla. En primer lugar, la relevancia de la investigación y la experimentación en medios, que creo que es algo que el laboratorio tiene muy claro y que justo tú decías al inicio de la charla, es una de las cosas que nos está faltando, sobre todo en América Latina. Pensar en estos espacios de laboratorios de medios como espacios de experimentación, como espacios justos para poner en práctica la invención, digámoslo así, ¿no? De narrativas, de prototipos, de tecnologías, de formas de vernos y de narrar. Entonces, en ese sentido, me parece muy, muy interesante lo que están haciendo en el laboratorio y por supuesto, o sea, absoluta relevancia, ¿no? Y también sobre todo lo que nos has compartido sobre cómo sostener un proyecto de este tipo que aún cuando tiene detrás a la Universidad Iberoamericana en términos institucionales y por supuesto pues de acceso a estudiantes, a una serie de recursos, sigue siendo un reto y sigue siendo, o sea, no hay un modelo para pensar en estos espacios justos de laboratorios y de experimentación porque se tienen que estar creando estos modelos todo el tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me quedo con esas dos como grandes aprendizajes de todo lo que nos has estado compartiendo. Te vuelvo a agradecer muchísimo. Hay otras preguntas y otros comentarios que desgraciadamente ya no vamos a poder leer, pero ahí están Ahí en el voy a entrar Facebook. a la transmisión, sí. Ok, y bueno, por supuesto que sigan el trabajo del Laboratorio Iberoamericano de Documental, el trabajo de Pablo Martínez Zárate, que estén al pendiente de todas las cosas que van saliendo para todos los que estamos dentro de este campo. Por supuesto que siempre es una alegría ver cada vez que el laboratorio saca algo nuevo, algún proyecto, y bueno, es un aprendizaje, como te decía, para todas y para todos, ¿no? Muchísimas Para mí gracias. un gustazo, de verdad, Pedro. Gracias también a ti y pues, a todas las personas involucradas, ¿no? María,